Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo el palio digital de Subterfuge Radio. Nuestro más que ilustre invitado de hoy es uno de los grandes compositores de música para cine, teatro y televisión de la historia de la cultura española. Inició su trayectoria musical en los años 50 como baterista de Los Pequeñiques y rápidamente se convirtió en un referente en el mundo de los arreglos musicales y la producción. Su talento y versatilidad lo llevaron a colaborar con figuras como Julio Iglesias, Los Bravos y miles, antes de volcarse por completo a la composición cinematográfica. Ganador de 6 premios Goya, ha trabajado con cineastas como Vicente Aranda, Pilar Miró y Carlos Saura, dejando huella en las películas claves del cine español. También ha compuesto para ballet, teatro, series de televisión como Teresa de Jesús o Los Jinetes del Alba. Su estilo elegante y narrativo se caracteriza por una sensibilidad melódica profunda y una capacidad única para subrayar la emoción de cada historia. Y más allá de los galardones, representa una generación de músicas que dignificaron la música aplicada. Su legado es ya parte imprescindible del patrimonio sonoro de nuestro cine, de nuestra cultura, de nuestro país. Un honor, un placer, un orgullo recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio a la palabra y al testimonio del grandísimo Pepe Nieto. Bueno, Pepe Nieto. Quitamos todo lo demás. Muchas gracias. Nada, un auténtico honor. Recién llegado de Hong Kong. Sí, de Asia. He estado 5 semanas por China, con base en Hong Kong, pero descubriendo un poco China, que es un país que me ha dejado en estado de shock. ¿Y has profundizado algo en música de allí? Sí, he aprovechado para ir a un espectáculo de ópera china, que es fantástico. Y el resto de lo que suena normalmente por la calle, pues es una, no sé si decirle, una chinización de la música occidental o una occidentalización de la música china. Pero hay de todo, he oído hasta rap en chino, sí, por ahí en los sitios. Qué bueno, ya sabes que aquí se trata de hacer un poco una glosa, ¿no? de una carrera profesional, en este caso alucinante, porque bueno, he tenido oportunidad de profundizar estos días en todo lo que has hecho y es absolutamente, bueno, increíble, ¿no? Porque soy muy viejo, eso es lo primero bueno, que llevas muchos años y que eres de alguna manera un auténtico pionero, ¿no? Porque estamos hablando en el año 58, digamos que es cuando oficialmente tu historia arranca de manera popular. Me imagino que antes hubo historias, que es eso, ¿no? Es los 58, Los Pequeñiques, a entrar a tocar la batería. Bueno, eso siempre se nombra, pero yo realmente, Los Pequeñiques fue para mí una excusa para dejar de estudiar telecomunicación, que no me estaba interesando nada, pero yo con ellos realmente estuve muy poco tiempo, cuando todavía eran un grupo amateur. Es decir, yo ya no estuve en la época en la que ellos fueron un grupo importante, instrumental, con discos y tal. O sea, yo, sin embargo, en aquella época, que nunca aparece, no sé por qué, en mis biografías, yo lo que sí era un batería de jazz, y yo estaba tocando jazz en el Bourbon Street. Estuve en el Bourbon Street de Madrid, que luego se llamó Whisky Jazz. Pues yo estuve tocando 5 años, 5 temporadas, con lo cual yo muchas veces a mis alumnos, cuando les digo que en aquella época se podía tocar en un club de jazz todas las noches, menos un mes de verano, me miran como diciendo: ¿qué se ha metido este chico? Porque eso ahora es impensable. Entonces yo recuerdo que cuando me presentaron, tuve la suerte de que me presentaran a Regolí, que era el batería más importante de aquel momento. Me dijo: ¿y tú por qué quieres tocar la batería? Y yo le dije: pues porque me gusta mucho, y me gusta mucho el jazz y quiero tocar jazz. Y me acuerdo que me dijo, dice: pues anda, que no vas a tener que romper pantalones tocando pasodobles antes de que puedas dedicarte, si es que puedes, al jazz. Como suele pasar con estas predicciones, que nunca se cumplen, yo por eso nunca las hago, pues al poco tiempo yo estaba tocando jazz.
todas las noches, acompañado además de los músicos más importantes de aquel momento, Joe Moro, Vladivas, Juan Carlos Calderón, José Chenoy. Estaba tocando jazz y entré cuando se abrió el Bourbon Street, en la calle Diego de León, y estuve 5 temporadas hasta que ya lo tuve que dejar porque ya me había ido metiendo en el tema de los arreglos, y la vida de noche era incompatible con la vida del estudio, que es vida de día. ¿Y con qué formación llegas a empezar con el jazz? ¿Estudias música? No, yo realmente soy fundamentalmente un autodidacta, es decir, yo lo único que sí estudié de manera arreglada fue la batería con Enrique Yacer, y luego me empecé a interesar en otras cosas, en principio en los arreglos y entonces empecé a estudiar por mi cuenta, que no era fácil en aquellos momentos porque, entre otras cosas, en este país no había discos, no se podían conseguir discos de jazz, era muy difícil, no se editaba nada y sobre todo no había libros. Por supuesto, los conservatorios cero, es decir, los conservatorios ignoraban ese tipo de música. De hecho, hay un artículo que nos pareció importante incluir en el libro de Ocultos en la Sombra, donde se hace un relato de cómo ha sido la enseñanza de la música en España desde el siglo XX hasta nuestros días. Y entonces ver en qué momento, que es muy reciente, los conservatorios, y no todos, han empezado a enseñar jazz, y pop y flamenco, es decir, músicas que no era la música sinfónica. Entonces, ser autodidacta en aquel momento era complicado porque no había dónde estudiar, pero tampoco era fácil conseguir libros o discos para aprender. Pero bueno, pues uno se las apañaba y así. ¿Y cómo llegas a la batería? ¿Cómo llega de esa primera batería? ¿Cómo llega a tu vida? Eso es algo que yo no me puedo explicar porque en mi familia no ha habido antecedentes musicales, y yo lo que sí recuerdo es que desde muy, muy, muy pequeño a mí me fascinaba la batería. Entonces, cuando llegaban los Reyes Magos, yo les pedía una batería de juguete y los Reyes me traían una batería de juguete. Entonces, esa afición como misteriosa, innata por la música, según vas haciéndote mayor y te sumerges en una sociedad en la que dice, hijo, músico, eso no es serio, eso nadie es músico y tal. Y entonces, bueno, pues como que se te va quitando de la cabeza, aparentemente, aunque nunca se te quita, y llega un momento en que dices, hasta aquí ha llegado porque lo mío es la música. Totalmente. Y bueno, tus datos biográficos dicen que en el 62 es cuando decides profesionalizarte ya, en un contexto social especial en España, donde bueno, pues hablabas de esos primeros pasos de los pequeñiques, que todavía no existían esas formaciones, digamos, de lo que luego se entendieron como bandas de pop, ¿no? ¿Cómo decides en ese momento decir, mira, me voy a dedicar 100% a la música, teniendo en cuenta, bueno, pues que lo decías, también la industria fonográfica era emergente, o bueno, estaba establecida de manera muy, 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 muy convencional? Por supuesto, todavía no ha llegado el paso al cine. ¿Cómo decides eso? ¿Realmente era lo que te apasionaba? Dices, mira, en tu casa lo entienden que no, no, a ver, yo he tenido en mi vida dos epifanías, ¿no? que han marcado mi vida para siempre. Y una de ellas fue esta. Yo realmente lo que quería era ser músico, hacer música. Yo me ponía a estudiar y no estudiaba nada. Cuando me quería dar cuenta había rellenado cuartillas y cuartillas de dibujos de instrumentos musicales y de no sé qué, y ya llega un momento en que me fui a examinar. Entonces se hacía ingreso en las escuelas técnicas. Lo más importante era ingresar, que era muy complicado, y entonces yo ya tenía en la cabeza lo de la música. Ya había conocido a los chicos estos porque eran de mi instituto, es decir, yo había estudiado en el Ramiro de Maeztu y ellos eran más pequeños, eran de un curso inferior, y creo que ya había ido alguna vez por su casa, pero yo todavía seguía preparándome
para el ingreso. Entonces, me tocó un examen de estos de física, de los depósitos, no sé si te acuerdas cuánto tarda en llenarse un depósito por un caño de un diámetro de no sé qué, si pierde agua. Entonces, leí aquel enunciado del programa y entonces, como una especie de clip que dice, pero ¿y a mí qué me importa? Y puse en el programa, en el ejercicio, que es con una forma de quemar las naves, y a mí que me importa, y me levanté y me fui. Y entonces ya no había vuelta atrás. Entonces ya dije, oye, mira, yo me voy a dedicar a esto, me quiero dedicar a esto, y a partir de ese momento, mi padre, que tenía contacto, porque mi padre tenía una imprenta, imprimía música para el padre de Algueró, para Augusto Algueró padre. Para Canciones del Mundo. Para Canciones del Mundo, efectivamente. Y entonces se lo contó, pues qué bien, pues yo que vaya a ver a Regolí, que trabaja con nosotros, y a partir de ahí empecé a estudiar. Enseguida me salió un trabajo por las tardes con un trío acompañando aquí en un sitio que había que se llamaba El Junco, en Alonso Martínez. En Alonso Martínez, y tocaba por las tardes una hora y media, 2 horas. Y todo el enfado, sobre todo de mi madre, porque mi padre estaba encantado, pero sobre todo de mi madre, se le pasó inmediatamente cuando vio que a mí, por estar ahí 2 horas o una hora y media todos los días, me daban 125 pesetas, que entonces era un diaria. Claro. Es decir, entonces, digamos que como que, bueno, pues igual esto no está tan mal. Entonces, al poco tiempo, tuve la ocasión de trabajar en otro sitio por las tardes, en unos sitios muy interesantes que había solo de tardes, que solían ir estudiantes, la Tuna Club, Estudio Club, por ahí, luego hicieron uno grande que se llamaba Imperator, por ahí por Argüelles, y en la Tuna Club se hacían sesiones de jazz. Y yo empecé a ir allí, empecé a conocer a músicos y empecé a trabajar en una orquesta de baile por la tarde, en la que ya estaba pues Chenol, Moro, y cuando se abre el Bourbon Street, que era del mismo dueño del Whisky Jazz, pues dice que necesita un quinteto fijo para por las noches, y entonces los músicos con los que yo trabajaba dijo, pues de batería y realmente ahí empecé la vida profesional. Por las tardes trabajaba con una orquesta que ya era mía, y ahí empecé a hacer arreglos para mi propia orquesta, por las tardes, y por las noches tocaba en el club de jazz. Bueno. Y ahí estuve un tiempo, ya metido 100% en la profesión. Qué bueno. ¿Y cómo es el paso a esos arreglos que empiezas a hacer con tu orquesta, a trabajar como arreglista, ¿no? Porque de hecho coincides ya con los Bravos, haces cosas con los Bravos, con Julio Iglesias. Sí, bueno, empiezo mucho antes. Empiezo cuando un día aparece una señorita, una chica, que se queda a que al final de que terminase con la orquesta, y me dice, hola, me llamo Marini Callejo, soy directora musical de Zafiro y quiero contratarte para que hagas arreglos para nosotros. Y entonces, pues dices, bueno, yo siempre me tiraba a las piscinas y dije, esto yo no lo he hecho nunca, vaya, ¿qué es esto de hacer arreglos para...? Y me dije, pues encantado, muy bien. Y entonces empecé a hacer arreglos para Zafiro, con los primeros arreglos, pues artistas que tenía Zafiro en aquel momento, Adri Ángela, Los Relámpagos, y los primeros discos de Maciel, o sea que... ¿Y Zafiro tenía su propio estudio o eran distintos? No, los estudios, en aquel momento, los únicos que tenían estudios eran las compañías discográficas. Es decir, y las discográficas pequeñas, como Zafiro, no tenían estudio. Claro. Entonces, no había estudios independientes. Eso es una cosa que sí está contado en la historia esta de los músicos de sesión. Los estudios independientes aparecen mucho después. Entonces, los estudios que había en Madrid pertenecían a compañías discográficas importantes. Por ejemplo, nosotros con Zafiro grabábamos en Philips, en un estudio de la compañía Philips,
muy bueno, por cierto, que había en el Paseo de las Delicias. Es un estudio que desapareció, del que no he encontrado ni una sola fotografía, ni una sola referencia de en qué momento se abre ese estudio o se cierra ese estudio. Entonces, yo ahí, ese estudio, la primera vez que fui, no fue como arreglista, iba con mi profesor, con Regolí, a las grabaciones, me llevaba a las grabaciones, y entonces yo allí... fue mi primer contacto con el mundo de las grabaciones, fue estando allí sentado a su lado, en grabaciones pues para Rafael, grabaciones de películas con Augusto Alguero hijo, con Rafael Ibarbia, bueno, una cosa fascinante. Entonces se grababa con las orquestas enteras en directo, y fue una experiencia fantástica. Y ese fue el primer estudio en el que yo trabajé como arreglista, ya, para Zafiro. Claro. Y ya te empiezas a hacer un nombre y ya empiezan a surgir... Claro, y ya a partir de ahí empiezo a trabajar para Zafiro, en principio solo para Zafiro. Ya no tengo más remedio que dejar el club, con todo mi pesar, el club de jazz, porque terminábamos a las 3 de la mañana todos los días. Y bueno, pues de repente me llaman de Columbia, me contratan primero freelance, luego me contratan, en Zafiro siempre estuve freelance, en Columbia me ofrecen un contrato fijo. Ahí es donde conocí a Julio Iglesias, hice también los primeros discos de Julio Iglesias, a Vainica Doble, que andaban por ahí, nadie las hacía caso, y como yo en Columbia pues era un poco el niño mimado, el moderno y todo esto, dije, oye, hay unas chicas aquí, no les gustaban nada las Vainica Doble, porque no les interesaba a nadie, pero dijeron, pues bueno, y entonces me dejaron y hice con ellas los dos o tres singles primeros, maravillosos, La Bruja, El Metro Cuadrado, que son maravillosos, y bueno, y así empecé. De ahí empecé a trabajar freelance para Acción, para Discos Acción, donde fue mi encuentro con uno de los grupos más interesantes con los que yo he trabajado, que fue Agua Viva. Y con Manolo Díaz, ¿no? Y claro, con Manolo, así al que me contratas, Manolo Díaz, que entonces era el productor de ahí. Empecé a trabajar con Manolo. Y ya pues dejé Columbia y trabajaba freelance mucho para Fonogram también. Me llamaba José Torregrosa, que era el director musical de Fonogram. Oye, que tengo un disco con Nino Bravo, ¿me puedes hacer 8 arreglos? Pues no puedo, 8 arreglos no. Pues ¿cuántos me puedes hacer? Pues 4. Bueno, pues haz 4. Y en este plan yo estuve trabajando ya freelance para diferentes compañías. Qué bueno. Y en 1970 surge la oportunidad del cine. Exactamente. Bueno. ¿Ya te atraía? ¿Era algo que...? No. Yo no he sido nunca cinéfilo. El cine me gustaba, pues, de pequeño, ir a ver películas, me llevaban a ver películas de tiros y de... pues las que veían los pequeños, pero yo no había sido un aficionado al cine. ¿Te gustaba la música? Ni nada, yo era la música y ya está. Entonces, trabajando precisamente con Vainica Doble, pues me dicen, oye, que nos ha pedido Jaime de Armiñán, que era cuñado de Gloria, de Mari Carmen, perdón, de Mari Carmen Santonja, que nos ha pedido que cantemos para una película suya un chotis antiguo que se llamaba La Lola. La Lola dicen que no vive sola, y que si nos puedes hacer el arreglo. Y dije, pues estupendo, estaba trabajando con ellas, les hice el arreglo del chotis La Lola, que lo cantan en la cabecera y en el final de la película, y pasan tiempo y dice, oye, que dice Jaime que ya que nos has hecho esto, que por qué no haces la música de la película. Y yo no había hecho en la vida una música para película, ni sabía cómo se hacía, ni qué era, ni nada. Una vez más, sin mirar si había agua, me tiré a la piscina y dije que sí, y esa fue mi primera intervención en el cine. Hubo otra que me dio la oportunidad de conocer. Yo he conocido físicamente y he grabado allí en los estudios de cine importantes que había por la Avenida de América, los estudios
pues los que producían... Iberofon. Pues sí, pero había otro más importante que el que producía todas las películas estas de heroicas de Agustina de Aragón y todas estas cosas, Cifesa. Entonces tenía platós y en los platós se grababa música. Igual era Moviplay con... No, Moviplay no existía todavía, te estoy hablando de los años 50, muy al principio. Bueno. Y entonces les habían encargado a Pablo Herrero y José Luis Armentero, que entonces eran de los Relámpagos, les habían encargado la música para una película, un amigo suyo, y me dijeron si la quería orquestar y arreglar. Y entonces lo hice y fui a grabar a un estudio pues como los que de Hollywood de aquella época. Era un plató de cine con unos micrófonos sí, enormes y tal, que no sonaban nada bien, claro, naturalmente, pero sí me queda el recuerdo de una cosa que inmediatamente después desapareció, pues esos estudios desaparecieron enseguida, y ya todo lo demás lo he hecho en estudios, digamos, modernos, de diseño moderno y tal. Pero sí que tengo la imagen. Pero bueno, fue una incursión, pues como arreglista. En lugar de arreglar una canción, pues arreglas unos fragmentos para películas que tú no has decidido ni que sabes para qué sirven, ni cómo van, ni nada, ¿no? ¿Y cuándo ya arrancas con el cine? ¿Cuándo aparece? Pues ahí, a partir de ahí, pero luego ya llega Vicente Aranda. Armiñán, pues luego hace otra película y ya me encarga la música directamente. La primera película que, digamos, de alguien que no me conocía a través de nadie, fue una película de Bardem que se llamaba El poder del deseo, que me llamó. Oye, que he oído... Él iba a los conciertos y yo en aquella época estrené con la Orquesta de la Radio y Televisión un concierto para quinteto de jazz y orquesta, con Odón Alonso dirigiendo. Y entonces este hombre pues iba a los conciertos y entonces estaba haciendo una película y dice, no, es una película que quiero que tenga algo que ver con el jazz, y me ofreció hacer la música del Poder del Deseo. Y luego, pues también con Bardem hice un par de películas. Lo de Aranda llegó muy tarde. Muy tarde, sí. O sea, yo primero había trabajado con... empecé a trabajar en televisión. No consigo recordar cuál fue el primer encargo para televisión, pero... Porque cuando me llamaron para hacer Teresa de Jesús, yo ya había hecho cosas. Sí. Yo ya había hecho cosas en televisión, para televisión. Y Aranda prácticamente fue el último director con el que empecé a trabajar. Estamos hablando de a mí las fechas no me hables porque soy incapaz. De un aspecto autodidacta 100%, aprendes a batería de manera autodidacta, te enfrentas a tu primera banda sonora sin haber hecho nunca nada, y me imagino que ahí te formas, y luego lo veremos, ¿no? Son 6 Goyas y uno de los grandísimos. Pero sobre todo, mira... ¿Cómo aprendes a esa narrativa visual, aplicar la música? Es algo también... Pues eso es más por intuición. El problema del cine, el primer problema cuando te dices, bueno, esto es así, lo tengo que hacer así, es un problema mecánico, problema técnico, y es cómo sincronizo la música con la imagen. Claro. Porque en el disco a mí me da igual, el disco es el disco, o fíjate, yo ya había hecho música que casi nunca se nombra, tú lo has nombrado de pasada, ha escrito música para no sé qué, y para ballet, pero realmente... mis obras más importantes son para ballet. Es decir, yo, de hecho, en junio, vengo a la Real Academia de San Fernando a dar una conferencia sobre la música para ballet. Qué bueno. Que no se tiene nunca en cuenta, ni dentro de la música sinfónica se tiene en cuenta, ni dentro de la música discográfica, ni nada. Y entonces, claro, las obras más importantes que yo he escrito en mi vida son obras para ballet. Obras que duran 1 hora 45 minutos. Claro, que es como una... Que es una pieza completa. Que es una pieza completa y que es como una ópera corta o 2 sinfonías largas. Y entonces, yo ya había trabajado. El cine, ¿qué me plantea? Bueno, es que yo lo que haga tiene que ir sincronizado con la imagen. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Y no hay ninguna referencia a mi alcance de cómo los americanos trabajaban en
para hacer lo de la sincronización. Y entonces me veo obligado a decir, pues a ver, pues por lógica, pues cómo lo hago, y me invento una fórmula. Y descubro, además, que es una fórmula muy sencilla para saber exactamente a qué tempo tiene que ir una música para sincronizar con la imagen. Es decir, no puede ser a 62 si tiene que ir a 63. Y entonces, para que esto me coincida, tiene que ir a 63 pulsaciones por minuto o a 78 o lo que sea. Y eso tiene que ser preciso. Entonces, ¿cómo hago para saber exactamente a qué tempo tiene que ir la música y cuánto tiene que durar? O sea, la música tiene que durar 3 minutos. Pues, entonces, empiezo a darle vueltas y descubro una fórmula tonta y sencilla, que es una regla de 3. Y entonces empiezo a trabajar con aquello, compruebo que funciona, y ahora viene el segundo problema. ¿Cómo hago para que durante la grabación la pulsación sea continua? Y entonces, mis primeras películas están hechas con esos metrónomos, ¿te acuerdas? Tic, tac, sí. Tic, que había. Me lo ponían en una habitación con un micrófono, me lo pasaban por unos auriculares a las orejas, y entonces yo oía tic, tac, y con eso dirigía la orquesta. El problema era que esos metrónomos mecánicos no eran precisos. Entonces, en un fragmento de un minuto y medio, más o menos, pero más, ya el tiempo no era exacto, no era preciso. Pero bueno, yo me iba apañando y tal. De repente cae en mis manos el sistema de los americanos, un libro con las fórmulas y todas las cosas. Y me encuentro con una cosa complicadísima, con una matemática absurda, de tontos. O sea, que yo decía, pero ¿cómo se les ocurre esto? Una fórmula en la que además al final le sumaban 1, pero ¿por qué le suman 1? Pero qué tontería, pero no sé qué. Total, que pasa el tiempo, yo esto lo perfecciono, utilizo por primera vez un ordenador, de los primeros que salieron, aquellos que eran con un casetillo y tal, aprendo a programar para que no equivocarme en las reglas de 3, y hago un programa donde yo le metía las variables, y me salía pues a 78, no sé qué, y lo apuntaba en un papel. Y esto luego me hice un programa diseñado por mí, pero que me programaron otros, y fui digamos que perfeccionando mi sistema. Muchos años después me invitan a Berkeley a dar un seminario sobre música de cine. Y entonces estaban allí los jefes del departamento a ver qué dice este, y cuando llega el momento de explicar mi sistema, se miran y me dicen, ¿así de fácil? That easy. Me acuerdo que era, that easy. Y yo le dije, yes, that easy. Y dije, tenemos que hablar. Pero claro, creo que nos estamos quedando anticuados, estamos muy cerrados en nosotros mismos y tal. Porque claro, aquello que yo les proponía, lo que ellos tenían era una cosa súper complicada. Claro. Tenían como una guía de teléfono también como opción donde decía, 1 minuto a 60 pulsaciones es tanto, a 62 es tanto. Y tenías que buscar en una especie de guía de teléfono una cosa complicadísima. Entonces, siempre mi vida ha sido un poco así. Como no había nada, pues hay un momento en que tienes que pensar, inventar, y a veces inventas algo que no está inventado y que es mucho más sencillo, mucho más fácil que lo que se está utilizando. De hecho, lo que ahora, porque eso ya lo hacen los ordenadores, lo que utilizan los ordenadores es esto. Es una fórmula muy sencilla que consiste en una regla de 3 simple y ¿entiendes? Entonces, ese fue digamos, porque me has preguntado sobre el cine, ese fue el mayor problema, no tanto expresivo, que eso es más como intuitivo, ves la secuencia y te transmite algo, o lo que sea, sino problemas técnicos, problemas mecánicos. Y que hay narrativas distintas, ¿no? Cine distinto al cine, a la televisión, al ballet. Y sobre todo, que cada película, a mí lo que me atrajo inmediatamente de cine era que cada película es un mundo.
No. Y que puedes hacer en una película una música que tenga que ver con el rock y en la otra una que sea sinfónico o otra que sea folclórico. Es decir, que esa variedad que los arreglos para cantantes pop del momento no te daba, porque claro, más o menos eran las bases rítmicas más o menos igual, con más o menos imaginación, pero digamos que dentro siempre de unos parámetros, el cine te daba esa libertad. Ajá. Y luego eres un pionero en todo, también llega un momento que trabajas en producciones internacionales, quizás también por esa vanguardia, ¿no?, que afrontas tal, y colaboras con la BBC en un momento que era difícil, ¿no?, desde aquí. ¿Cómo afrontas en ese momento esa colaboración internacional viniendo de una industria? Bueno, mi primer contacto con la BBC tuvo una cierta lógica porque me llamaron para una serie que estaba haciendo la BBC con Televisión Española sobre la Armada, la Armada Invencible. Vale. Se llamaba Armada. Y entonces aquello lo hacía un director británico maravilloso que se llamaba Alan. Y claro, como era coproducción, pues digamos, España pone esto, Inglaterra pone esto, y España dijo, yo pongo la música. Y entonces me puso en contacto con los británicos. A mí me ha pasado siempre que cada vez que he tenido un contacto en cine, sobre todo, con gente de fuera, me he sentido muy a gusto, me he sentido como en casa, más que aquí. Es decir, yo siempre he conectado más con la gente de fuera que con la gente de aquí. Me he entendido siempre muy bien. Aquí a veces ha sido complicado, aquí ha sido siempre un poco una lucha, sobre todo los que veníamos de otro tipo de música. Cuando llegamos al cine, lo primero que te encuentras es que técnicamente era muy pobre. Y entonces los técnicos no sabían demasiado, y entonces aquí ha siempre sido como una lucha de que suene mejor, de que se haga mejor, de que, oye, que ha salido el Dolby, que hay que empezar a hacer películas en Dolby, que no sé. Y siempre ha sido una lucha contra siempre se ha hecho así. Mientras que en música los técnicos siempre estaban tratando de dar saltos adelante, y si nosotros íbamos a hacer una grabación a Milán o a Londres, lo primero que decían, oye, ¿cómo graban? Oye, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? Pues en el cine era al revés. Tú decías, oye, mira, si en lugar de este eco pones este otro, no, es que no tenemos cámara. ¿Pero cómo que no tenéis cámara? Dice, no, era la frase, siempre ha sido, es que siempre se ha hecho así. Entonces, mi lucha aquí siempre ha sido siempre. Mientras que cuando salías fuera, era justo todo lo contrario. Estabas como en tu ambiente. Claro. Y entonces todo el mundo estaba tirando para arriba. Y si tú proponías cualquier cosa que fuese en beneficio de la película, pues, bueno, aquella gente estaba encantada. Claro. Por ejemplo, intervenir en el montaje, sugerir cosas de montaje. Cuando veías la película y decías, mira, ¿qué te parece aquí la música y tal? Pues si tú decías, sí, pero ¿y si aquí en lugar de esto estuviera más largo, para mí sería más fácil? Qué bien, sí, vamos. Entonces, todo esto, que aquí en España era excepcional, sí que lo hacía. Lo hice por primera vez con Josefina Molina. Es la primera vez en mi vida que yo he intervenido en el montaje, a pesar del montador. Era con Josefina, con Josefina viendo la película, la primera vez que se me ocurrió decir, pero es que eso que quieres, si esto estuviera así en lugar de así, y una frase que le pedí a Josefina que escribiera el prólogo de mi libro anterior, que es un libro técnico, y recuerdo la frase que me dijo, ay, Pepito, si yo supiera música, haría mejor cine. Qué bueno. Claro. Sí. Entonces, eso que aquí era excepcional, luego sí lo he hecho toda mi vida con Vicente Aranda y con Teresa Font, allí era lo normal. Es decir, si tú a la hora de poner la música sugerías algo, tal. Y yo me acuerdo que cuando me llamaron para hacer ya un programa que no tenía nada que ver con Televisión Española, que fue un programa sobre las cruzadas, que lo hacía uno del Monty Python, lo presentaba y lo escribía, y entonces ahí ya
no intervenía nada Televisión Española, simplemente los ingleses me llamaron para que les hiciera la música de Las Cruzadas. Y recuerdo que me presentaron al montador y el director dijo, verás, vamos a verlo con Pepe, que tiene ideas muy buenas sobre el montaje y se le ocurrirán cosas y es muy importante. Pues qué bien, qué bien. Qué bueno. Entonces, precisamente mi salto afuera ha sido siempre como encontrarme más en casa, digamos. Claro, qué bueno. ¿Y la tecnología? ¿Cómo has abrazado la tecnología desde esos inicios tan analógicos que la batería, el crecimiento con orquestas? Tal? ¿Has utilizado la tecnología? Hablabas antes de un ordenador primigenio, de estos de cassette. Siempre... Sí, un Spectrum se llamaba. ¿Y has estado... ¿Tú lo has llegado a conocer? Sí, claro. Tú eres muy crío. Sí. Una cosita así con un cassette. Una cassette. Sí. Y lo tenías que enchufar a un televisor. Claro. O sea, ¿has aplicado siempre, has estado intentando estar en las tendencias tecnológicas para aplicarlo a tu trabajo? Naturalmente. Siempre que yo entendiese que me servían de ayuda, es decir, que me ayudaban. Hay tres formas, tres actitudes frente a la tecnología, ¿no? Una, ignorarla y decir, siempre se ha hecho así. Otra, decir, a ver, esto me sirve, esto no me sirve. Y la otra es, esto es nuevo, lo adapto. Y esto es otra vez nuevo y lo adapto. Y entonces... gente que se va comprando cosas que le duran una semana porque sale otra y la tiran y esto no me sirve y lo tiro y esto lo pruebo y lo tiro. Eso ha sido una tendencia. Yo lo que he hecho siempre es, hombre, a ver qué es esto del ordenador y esto para qué sirve. Anda, mira, para cálculo. Pues voy a aprender esto porque en lugar de hacer reglas de 3 a mano o con una calculadora que te puedo equivocar, lo voy a hacer con un ordenador que no me voy a equivocar. Aprendí un poquito de Basic, hice un programita que hacía estas cosas, y entonces aceptas el este. Luego empezaron los programas de escritura ya en el ordenador, en lugar de manuscrita. Yo no utilicé los primeros programas que salieron de eso porque no me servían, porque yo trabajaba más rápido manualmente que utilizando estos programas. Entonces, hasta que no aparece el Sibelius, que es un programa en el que yo me doy cuenta que supone una ventaja para mi forma de trabajar, porque yo decía, es verdad que escribo todavía yo más rápido que el ordenador, pero corregir no. Y borrar tampoco. Entonces, cuando tú estabas haciendo, sobre todo en cine, tenías hecho una partitura para un determinado fragmento y te llamaba la montadora, ¡ay, me vas a matar, pero es que he cambiado esto y ahora tiene que durar 1 minuto menos o 10 segundos menos y tal! Entonces, si era menos, a veces en el papel decías, bueno, quito este compás y tal. Pero si te decía tiene que durar 1 minuto más, tenías que volver a hacer el fragmento entero. Entonces, esto con el ordenador, enseguida dices, con el ordenador no hay problema. Porque rehago el fragmento aprovechando todo lo que tengo, con pequeñas correcciones, y lo hago así. Y entonces empiezo a utilizar el ordenador para escribir. Para escribir, qué bueno. Claro. Luego empiezan a salir los sintetizadores. Y claro, lo primero que ves timbres nuevos para añadir a los que tengo. Y entonces empiezas a utilizar los sintetizadores como parte de los instrumentos, o sea, añadidos a los instrumentos convencionales y a conseguir sonoridades nuevas y todas estas cosas. Entonces, yo he llegado a tener en casa incluso una mesa Sony automática, pequeña, varios módulos de sintetizador que todavía los guardo, pues no sé, por cariño o lo que sea, y un par cuando salieron aquellos grabadores digitales multipistas que tenían, me parece que 8 pistas. Entonces podías grabar 8 pistas en tu casa con sintetizadores escritos desde el ordenador. Entonces yo ha habido un momento que he llegado hasta ahí, es decir, hay un par de trabajos que he hecho yo solo en casa.
exclusivamente en casa. Una presentación para el Instituto Cervantes de Nueva York y un ballet para José Antonio, que lo hice en casa, pero lo fui a mezclar a un estudio con Binader, con Juan Binader. Entonces, bueno, he llegado, siempre he estado ahí mientras me ha servido de ayuda, pero no por sistema, como no, me he comprado esto, pero si eso... No, pero ya verás. Y al poco tiempo, no, es que ahora ha salido otro que es mejor y tal. O sea que sí que he estado yo en la tecnología. Y ahora estoy con la inteligencia artificial. Claro, que hay que estar. Que hay que estar, claro, que hay que estar. Claro que sí. Y la relación con los directores, hablabas de esa complicidad con Josefina Molina. ¿Cómo es de duro o de laxo trabajar con directores? ¿Cómo se adaptan ellos a ti? ¿Te adaptas tú a ellos? No, es una cuestión de entendimiento mutuo. En principio, la norma es que el director es el director y tú te adaptas a lo que el director quiere. Pero he tenido la suerte de trabajar con directores y montadores, que son los cómplices, reales, yo te diría que reales. A partir de un momento, los montadores son tus cómplices, con los que nos hemos entendido muy bien. Y entonces, a mí el cine, además, me ha interesado mucho en función del proceso de trabajo. A mí, lo que me ha interesado siempre de mi trabajo, ahora, después de ya al final de mi vida, es lo bien que me lo he pasado en el proceso de trabajar. Porque luego el resultado, pues tampoco depende al 100% de ti. Tú puedes hacer una música maravillosa, pero luego la película la mezclan mal, o el cine tiene el equipo mal, y el resultado al final no depende 100% de ti. Pero el proceso de trabajo sí. Es decir, lo que es el proceso de creación, de comunicación. Por ejemplo, siempre hablamos de cine, pero fíjate en el ballet. Cuando tienes que hacer un ballet, por ejemplo, sobre pues uno de los últimos que hice, un Macbeth, una versión del Macbeth de Shakespeare para la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y entonces lo primero que tienes que hacer es adaptar el Macbeth, que tiene 32 personajes, para algo que se pueda contar con 5 personajes. Y entonces pues hay una preparación previa con el coreógrafo, y si hacemos esto, y no sé qué, y cómo justificamos que se baile flamenco. Pues como hizo Kurosawa en Japón, en lugar de que transcurra en Japón, pues lo vamos a colocar en los iberos turdetanos de Guadalquivir. Claro, y te funciona la época, y les cambian los nombres, y salen con las... ¿entiendes? Es decir, todo ese proceso creativo de crear primero el libro, y después componer la música y la grabación y todo esto. Ese es el proceso que a mí me interesa. Claro. Y ya sé que es como elegir a un hijo y cuesta, pero si te dijese de qué obra, de qué composición cinematográfica te sientes especialmente orgulloso. Hombre, yo creo que hay una película bastante especial dentro de todo lo que he hecho, que es Intruso, de Vicente Aranda. Es una película con una música bastante insólita, digamos, para lo que se hacía y se hace en el cine. Y esa es quizás la que más te costó, la que si te digo cuál es la que te... Pues no fue la que más me costó. No fue la que más me costó. Fue una película, además, que tuvo mucha gracia porque hablando con Vicente, no hablábamos de música con Vicente. O sea, Vicente, bueno, está en todos los lados, que decía que no quería música en el cine porque siempre había ido mal, y Teresa le decía, no, tienes que probar. Bueno, eso está en todos los lados. Y ya, cuando por fin empiezo a trabajar con Vicente, bueno, ya Vicente decía, estoy pensando en la música, ¿qué vas a hacer? Y tal. Y entonces, cuando hablamos de esta película, me dice, le digo, ¿y de la música? ¿Qué has pensado algo sobre la música? Y me dice, no sé. Dice, pues yo qué sé, pues música romántica, yo qué sé, como Tchaikovsky o algo así y tal. Y yo decía, pues no sé, Tchaikovsky, desde luego, no. Bueno, tú lo que quieras. Entonces, estaba trabajando en la película y me llama. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo vas? Pues bien, muy bien. Estoy muy bien. ¿Qué estás haciendo?
Y dijo, pues si te digo la verdad, pues no lo sé muy bien. Lo que sí sé es que estoy trabajando un poco con las tripas. Y me dijo, eso estará bien. No hablamos más. Grabo, viene al estudio a escuchar la música. No tiene nada que ver con Tchaikovsky, te puedes imaginar. Pero de repente el tío, claro, que era muy listo y muy esto, empieza a escuchar aquello, sonríe y dice, al final has hecho música romántica. Y digo, pues tienes razón. Pero no romanticismo de Tchaikovsky, sino la película Intruso es una película muy, muy compleja. Es una película sobre una utopía. Una utopía que es la base del romanticismo serio. Es decir, el tratar de conseguir un fin que sabes que no puede ser, pero ese es el romanticismo alemán, en serio, el Sturm und Drang, digamos. Entonces, la música que formalmente no tiene nada que ver con la música que se considera romántica, tipo pues Brahms o Tchaikovsky o todas estas cosas, sin embargo, claro que es una música que describe muy bien esa especie de no sé, de tormenta personal, de estar metido en conseguir algo que es imposible y que... Entonces, por eso te digo, fue una película muy especial y formalmente es una película que no tiene nada que ver con lo normal de hacer para una película. Qué bueno. Bueno, mucha gente ha tenido la inmensa oportunidad de poder escucharte en programas formativos, docentes, ¿no? Has estado en la ELACAM, has estado en el conversatorio del Liceo de Conservatorio, perdón, del Liceo de Barcelona. ¿Te interesa? Todavía. Es decir, el Conservatorio del Liceo es... ¿Te interesa? ¿Crees que es importante al final la transmisión de esa experiencia, de ese conocimiento, la formación de los nuevos compositores? Yo creo que es una obligación. O sea, yo lo considero una obligación. Sí. Es decir, que... Sí, voy sobre todo porque, bueno, yo que colaboro en cosas siempre digo que para mí me parece mucho más importante casi que la visión de la experiencia personal de uno que muchas veces la teoría, ¿no? Claro. A mí, transmitir de forma, entre comillas, fácil lo que a mí me ha costado tanto tiempo almacenar, me parece que es como una obligación de decir, oye, mira, he llegado a estas conclusiones y tal. Lo que me ocurre, sobre todo con el tiempo, es que encuentras un cierto rechazo por parte, digamos, de las instituciones que lo que quieren es teoría. Teoría, además, académica, con titulaciones y tal. Y el hecho de que vaya alguien que lo que sabe no lo ha leído en otro sitio, no lo ha estudiado en otro sitio, no cita bibliografía de otro sitio, pues hay gente, desgraciadamente, a la que le pone nervioso. Y digamos que no eso. Pero, en fin, sí, yo estuve de director del Departamento de Sonido mucho tiempo en la ECAM de Madrid. Sí. Ya estuve también en la SCAC de Barcelona. Yo he trabajado en la SCAC de Barcelona antes de que se llamase SCAC, cuando era un departamento de formación profesional dedicado al cine, que estaban los Escolapios, que llevaba Josep Maisens, que es uno de los tíos más excepcionales con los que yo he conocido, un amigo extraordinario y una persona extraordinaria. Entonces yo empecé a trabajar ahí y eso se reconvirtió en la SCAC de Barcelona. Y estuve trabajando en la SCAC prácticamente hasta que él murió. Y luego ya me dejó de interesar un poco el rumbo que estaba tomando y ya lo dejé. Y en el conservatorio yo empecé a trabajar en el aula de Musics de Barcelona, que era algo que dependía de la Berklee School of Music. Y empecé a trabajar ahí y eso pasó a formar parte del conservatorio del Liceo. Y yo pasé como con los muebles, digamos, al conservatorio del Liceo. Y estoy trabajando, es el único sitio, es en lo que sigo yendo todos los años a dar clases, a un máster de música aplicada que tiene. Qué bueno. Y como bueno, intento que Simpatía por la Industria Musical tenga un aspecto también didáctico.
si te pidiese dar un consejos a quien quiera dedicarse ahora, pues un poco a lo que has hecho tú, aceptando también retos vitales como es, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Al final ya casi la sustitución, ¿no? de lo humano por eso. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera dedicarse hoy a lo que ha hecho Pepe Nieto? Pues, a ver, no es qué consejo le daría. Yo este año, a los alumnos míos del máster, yo llevo detectando desde unos años a esta parte algo que me desmotiva bastante, y es que los alumnos tienen más interés en que les des soluciones, fórmulas a cosas concretas. Es decir, que para una comedia este tipo de música, para esto, para esto. Están más interesados en eso, y además sus referencias son siempre compositores de cine. Yo este año mismo, viendo el trabajo de unos alumnos, como establecen coloquios y tal, pues había uno que había hecho un trabajo y un compañero le pregunta: ¿en quién te has inspirado para hacer este trabajo? Y yo inmediatamente dije: Juan Sebastián Bach. Se parecía a una música de cello de Juan Sebastián Bach. Y el otro le dice, no recuerdo el nombre, pero el nombre de un famosísimo compositor de cine. Y el otro dice, claro, ya lo había yo notado. Y yo me quedo atónito. Y dije, ¿pero qué me estáis contando? O sea, si ahí hay una inspiración de algo, es de Bach. ¿Pero qué estáis haciendo? Que no hay que escuchar a los compositores de cine, que hay que escuchar a los que los compositores de cine han escuchado. Holst, Wagner, Debussy, yo qué sé, Mahler. A estos es a los que hay que escuchar. ¿Para qué? Para que saquéis conclusiones nuevas, no fórmulas matemáticas. Y ahí les machaqué bastante diciéndole: por el camino que vais, estáis perdidos, porque eso lo va a hacer mejor que vosotros la inteligencia artificial. Es decir, las normas, manejar clichés, manejar cosas que ya están hechas y adaptarlas de nuevo, eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Lo que la inteligencia artificial no va a hacer es inventar. Claro. Entonces, lo que tenéis que hacer es inventar, porque si no, estáis perdidos. Totalmente. Si tú le terminas diciendo, hazme una música al estilo de, yo qué sé, del Horner, como la que ha hecho para Avatar, o no sé qué, la inteligencia artificial te la va a hacer. Pero entonces no te necesitan a ti, el productor lo va a hacer directamente. Quiere una música al estilo de fulanito, no sé qué, le metes unos cuantos datos y la inteligencia artificial te va a hacer una música. Lo que no te va a hacer la inteligencia artificial es aplicar la música de un pretendido estilo a otro, modificar los parámetros, sorprender con algo, que eso es la inteligencia artificial no lo va a hacer, y sin embargo el ser humano sí. Entonces, no es que qué consejo le daría, es que es lo que estoy diciendo últimamente. Todo lo que buscáis de normas, pues es que también se lo enseñan allí, ¿no? Hay otro profesor que enseña. La música de comedia lleva fagot, clarinete, pizzicato de violines, no sé qué. Para el drama, mejor utilizar cuerdas graves. ¿Pero qué me estás contando? Esos son los métodos americanos. Y entonces, en el fondo, esto es lo que ellos quieren. Y entonces les pones un programa que dice, esto es una comedia. Inmediatamente dicen, la comedia que lleva esto y esto, y te hacen una cosa que no va nada, ni con los personajes ni nada, pero es la norma que les han dado. Entonces, eso es lo que yo estoy detectando últimamente en la gente, que buscan eso, lo fácil, y no se dan cuenta que eso precisamente es con lo que no tienen posibilidad de competir con la inteligencia artificial. No hay forma de competir. Bueno, hablar del reconocimiento de uno mismo es, bueno, pues primero implica el pudor y sé que es complicado. Yo desde fuera, bueno, cuando te he ido a entrevistar, cuando estaba preparando la entrevista o hablando con gente tal, siempre todo el mundo me coincidía en una expresión que decía palabras mayores.
Pepe Nieto es palabras mayores. Comprobando encima bueno, pues el entusiasmo del que hablas de tu carrera y bueno, lo orgulloso que estás, porque tienes que estarlo, porque es absolutamente alucinante. ¿Te sientes reconocido suficientemente? ¿Crees que...? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no se está reconocido ni una décima parte de lo que te mereces. Y vuelvo a lo mismo, que hablar de tu propio reconocimiento es pudoroso. Pero bueno, ¿crees que quizás, porque elegiste ese un camino, que era al final la composición, sobre todo, pues eso, para cine, para ballet, para televisión, que quizás el ir en paralelo a lo que la industria conocemos como la industria del pop, eso, el reconocimiento... que posiblemente te da igual, ¿eh? Es lo que detecto, pero ¿crees que no se reconoce quizás el trabajo de compositores como tú en lo que es el negocio? Vamos a ver, estamos haciendo referencia a un libro que lógicamente no se sabe de qué estamos hablando. Ahora vamos a hablar. Que es el que tienes ahí. Es un libro que me ha llevado 3 años de vida, componer, por utilizar un término musical, aunque es un libro colectivo, donde hay gente muy interesante escribiendo ahí. Y fíjate cómo se llama. Se llama Ocultos en la sombra. Y es un libro dedicado a los músicos de sesión, en los que están incluidos también los arreglistas de los años 60, 70 y 80. Es decir, un grupo de profesionales de élite, tanto un grupo de Madrid como un grupo en Barcelona, que es donde estaba la industria, que no conoce nadie y que nadie sabe que durante esos 30 años todo lo que se oía en el cine, en la radio, en la televisión o en los discos, lo habían grabado ellos. Es decir, que hablando de no reconocimiento, pues eso es lo que es no reconocimiento. Es decir, todo lo que se ha hecho en aquellos 30 años ha sido gracias a que había un grupo de músicos extraordinarios que trabajaban, además, horas y horas y horas y horas y horas. Hay algunos que te dicen, no, yo tenía 2, 3 grabaciones diarias. Claro, ¿entiendes? Y entonces lo mismo podían grabar por la mañana con Peret y por la tarde una película con Antón García Abril o al día siguiente un disco con José Carreras y después con Marife de Triana. Como se han dado casos, con grupos que en directo tocaban ellos pero que en las grabaciones no. Qué bueno. Que eso pasaba también en Estados Unidos. O sea, ahí hay un artículo muy interesante comparando con los músicos de sesión de Los Ángeles, en donde un grupo de 10, 20 músicos en baterías, teclistas, guitarras, etcétera, etcétera, son realmente los que tocaban en los discos de los Modulus, de los Beach Boys o de Mamas and the Papas, que en directo tocaban otros, pero que en las grabaciones tocaba toda esta gente. Entonces, eso sí que es falta de reconocimiento. Lo demás, pues, a ver, yo no me he dedicado a hacer cosas para que se me reconozca. Yo me he dedicado a hacer lo que me gustaba hacer. Y como te he dicho antes, cosas en las que yo disfrutase haciéndolo. Es decir, yo enseguida he desechado trabajos cuando ya no me en el sentido amplio de la palabra, cuando ya no me divertía hacerlo, cuando ya no me motivaba a hacerlo. Y entonces, en ese sentido, yo estoy feliz, porque el otro día, no sé dónde, así en AIE, que me daban esas cosas que te dan cuando ya eres mayor, el premio a una carrera y tal, y lo dije de corazón, dije, yo no entiendo que se me dé un premio al trabajo de mi vida, porque yo no tengo la sensación de haber trabajado. Yo no tengo sensación de haber dado un palo al agua en mi vida, porque todo ha sido diversión. Es decir, todo ha sido hacer lo que me gustaba, lo que siempre he soñado con hacer. Pues eso es lo que hacía. Qué bueno. Escribir música, ir al estudio, grabar, tocar. Cuando tocaba, buscar cosas para ver cómo se hace esto en el cine o cómo se hace este no sé qué. Pues ahora ha salido esta maquinita, pues a ver cómo funciona. Ahora estoy con la inteligencia artificial, más que nada con la fotografía, que es mi hobby 100%. Y entonces a ver hasta dónde puedes llegar con eso. También para escribir, para investigar. Es decir, que mi vida, en el fondo, es como si hubiera sido un juego. Qué bueno.
Y entonces, en ese sentido, claro que me siento no orgulloso, sino me siento un privilegiado, que no tengo la sensación de haber trabajado, ¿no? Tengo 83 años y tengo la sensación de que yo nunca, no he trabajado nunca. Me he pasado la vida haciendo mis hobbies. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aparte de presentar, me imagino, en los próximos meses este libro maravilloso, Ocultos en la Sombra, que bueno, estoy deseando, solamente me quedaría aquí 2 días hablando contigo, solamente lo cortaría porque estoy deseando hincarle el diente a este libro maravilloso que se me antoja, además, que cubre un espectro que es absolutamente necesario. Bueno, aparte de presentar, espero que este libro, ¿en qué proyectos anda Pepe Nieto ahora mismo? Ahora mismo ninguno. Ahora mismo estoy deseando llegar a casa para ponerme a trabajar con las cerca de 3.000 fotografías que he hecho en China. ¡Ay, qué bueno! Y en Hong Kong. ¡Qué maravilla! Seleccionarlas y trabajar en ellas. Pero proyecto, otra vez, entre comillas, de trabajo, pues ahora mismo no tengo nada. Pues nada, Pepe, un auténtico placer, un honor. Eres leyenda. Y para mí ya la has quintuplicado hoy con esta conversación contigo. Bueno, 6 Goyas es lo de menos, con una carrera que es absolutamente alucinante. Así que nada, muchísimas gracias. Es todo un honor, de verdad, contar con tu testimonio. Gracias a vosotros. Y bueno, gracias a vosotros. Vamos, el top de mis entrevistas favoritas. Bueno. Que muchísimas gracias. Así que nada, pues lo dicho, muchísimas gracias. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio con Fran Leo, al que le agradezco muchísimo el esfuerzo de haber venido hoy a estar a los mandos técnicos, y nos vamos con Denbora de Arima Soul. Adiós. Besteen beldu, ez alza